Hola, vamos a hablar el día de hoy de un país que hemos mencionado de ciertas ocasiones, pero ya no hemos mencionado en el último tiempo, no hemos hablado demasiado de México, y particularmente porque no soy tampoco un conocido de los diarios comunes y corrientes de México, no me informo diariamente de lo que ocurre ahí, entonces muchas veces se me pasan ciertas cosas que ocurren en ese país, pero ya estaba reuniéndose algún tiempo algunas noticias sobre su desempeño como país durante este segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Disculpen, su primer año porque asumió a finales del año 2018. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en México? Que este segundo trimestre, bajo la administración de AMLO, se ha observado que la economía mexicana llegó a una situación bastante negativa y que no hubo crecimiento, aunque tampoco hubo decrecimiento. ¿Y qué ocurrió? La economía mexicana se estancó. ¿Qué significa esto? Que en el segundo trimestre de este año 2019 no creció la economía mexicana. Muchas veces vemos que países crecieron un 1%, 3%, etcétera. Bueno, la economía mexicana creció en un 0%, es decir, no creció, no decreció, se estancó por completo. Y se observó que el Producto Interno Bruto cayó en un 0,8% en su segundo trimestre respecto al año 2018. Y ha habido contracciones constantes en materias económicas. Y esto era más bien esperable, como aquellos que han seguido este canal hace algún tiempo lo sabrán, por las políticas que ha decidido tomar AMLO. Quiero destacar que algunas políticas son positivas, porque más que aquí de criticar simplemente porque alguien es de izquierda o de derecha, yo prefiero fijarme más en las políticas que van de acuerdo a mi pensamiento, y felicité a AMLO cuando hizo este tema de reducción de sueldos para funcionarios públicos y también baja de impuestos en el norte de México. Pero otras políticas como ciertos aranceles, cierta fijación de precios en materias agrícolas y otras materias también en temas industriales, las he criticado duramente por el efecto negativo que iban a tener. Y es de poca sorpresa darse cuenta que en realidad está ocurriendo esta situación cuando el mismo AMLO dice que le da lo mismo, que no le importa, que no le preocupa este nulo crecimiento económico, que en realidad esto es un tema que no es relevante para él, aunque él destaca que dice lo que le importa es la prosperidad del pueblo, de acuerdo a sus palabras, más que el crecimiento económico. Pero en caso de que AMLO esté viendo esto, por poco probable que sea, o alguien incluso que sea de los que apoya a AMLO y justifique estas frases, hay que tomar en cuenta que muchas veces el crecimiento económico es un reflejo de lo que ocurre dentro del país, no es solo para decir unos números macros, sino que refleja también la creación de nuevos negocios. Eso significa más personas tienen trabajo. Crecimiento económico significa una mayor actividad económica, mayor competencia, lo que también muchas veces significa mejores sueldos. Es una serie de factores, no es simplemente un número. Entonces, que salga que no haya crecimiento económico significa que hay muchos trabajos que no se están creando, o que incluso puede que estén cerrando empresas, hay menos trabajo, hay estancamiento de los sueldos, una serie de temáticas que ocurren. Y esto se observa también en distintas maneras, porque ya los niveles de empleo y de salarios en las manufacturas mexicanas han disminuido. Para ser justo, la disminución ha sido una disminución baja de un 0,1%, pero se observa que ya no hay crecimiento, sino baja en el nivel del desarrollo industrial mexicano. Aunque también, para ser justo, esto va de la mano de una disminución de los sueldos y del que ha habido en los distintos hogares mexicanos, que ya va desde el gobierno anterior y que lleva hace algún tiempo en México. Ya se observa que el año 2016 hasta el 2018 bajaron los ingresos de los hogares mexicanos un 4,1%. Lo que aquí ya se puede empezar a hacer las críticas es que AMLO no ha revertido esta situación y esto simplemente continúa y se profundiza. De la misma manera que en Chile, muchos al principio cuando estaba Sebastián Piñera decían, bueno, esto viene del gobierno anterior, y uno podía decir sí, efectivamente, pero ha llegado a un punto ya, por lo menos en el caso de Chile, y ya se observa en México, en que uno puede empezar a criticar al gobernante actual por no hacer cambios que reviertan la situación negativa que se estaba acarreando en ciertos ámbitos. Aquí se puede observar que el ingreso total de los hogares en México disminuyó en un 4,1% entre el año 2016 y 2018, mientras que la brecha entre los ingresos de hogares más ricos y los más pobres se mantuvo de acuerdo a las cifras de INEGI. Entonces, las diferencias se mantienen y en realidad bajan los ingresos de la gente con menos ingresos. Y se observa también que esta tendencia continúa a la vez que hay un estancamiento económico y muchas empresas que van cerrando o que simplemente van disminuyendo los sueldos en México. Y esto va también de la mano, como ya mencioné, que no significa simplemente que no un número macro, cualquier cosa, porque esto refleja también otras temáticas. Y esto también se ve en el caso del desempleo, porque
Aunque el desempleo todavía es relativamente bajo a nivel nacional en México en comparación con otros países, se observa que el desempleo en México aumentó de nuevo, como ha ido aumentando en el último tiempo, a un 3,5%. Y uno diría, bueno, eso es relativamente bajo, yo les diría por supuesto, pero hay que ver también por regiones, porque hay zonas donde el desempleo está mucho más alto. En Tabasco hay un 7,3% de desempleo, en la Ciudad de México un 5,2%, Coahuila 4,9%, el Estado de México y Querétaro 4,6%, Baja California del Sur 4,4%, Durango 4,2% y Sonora 4,1%. Hay lugares de México que tienen menor desempleo que otras y se observa cómo a nivel nacional está aumentando progresivamente, aunque, nuevamente para ser justo, se observa que aunque esto es una situación negativa, todavía es un desempleo relativamente bajo, así que se puede soportar, aunque lamentablemente vaya en aumento. ¿Y qué ocurre con esta situación? Que ya vimos en el pasado cómo ha aumentado también la delincuencia en México, cómo ha habido numerosos problemas con el aumento de la violencia, que ha habido más homicidios en el gobierno de López Obrador que anteriormente, y eso a pesar de la manipulación mediática que ha habido a su favor y de numerosas personajes que han tratado de darle como esta aura de que las cosas están mejorando. Recordemos que, y cubrimos esta noticia en el pasado, que una parte importante de los mexicanos pensaban que estaba mejorando la situación con la violencia y también en la economía, cuando los mismos datos mostraban que esto realmente no era así. Y eso llevó a que yo mencionara que muchas veces para temas políticos la percepción es más importante que la realidad, porque la gente puede percibir algo como si fuera verdad cuando realmente no lo es. Y eso ya se ha ido desmitificando, se ha quitado un poco esta percepción falsa que había de mejora en la realidad, y eso ha generado una baja en, podríamos decir, la popularidad de AMLO. Ya un 61% de los mexicanos dice que su gobierno es más bien inestable y un 64% de los mexicanos rechazaría que se amplíe el mandato de AMLO, una posible reelección o modificaciones constitucionales. Y eso también ha significado que baje la popularidad de AMLO, aunque sigue en un nivel bastante alto como con un 51%, pero es sustancialmente más bajo de lo que había con anterioridad. Podríamos decir que se está saliendo esta imagen un poco de Mesías que tenía originalmente, donde tenía una popularidad altísima y estaba bajando lentamente, aunque su popularidad sigue siendo relativamente alta, a medida que la gente se da cuenta que no es este Salvador, este Mesías, como no lo es ningún político que muchos veían. Y en causa de esto, AMLO, al igual que muchos políticos, empiezan a buscar un enemigo, alguien a quien culpar de todas estas desgracias. ¿Y quién están culpando? Aquellos asociados a AMLO mismo y el tema de Morena, es justamente a uno de los antiguos presidentes, que es el presidente Calderón. Y este no es el presidente anterior como uno esperaría. Ya vemos muchos presidentes que culpan al gobierno anterior de muchas de sus problemáticas, sino que este es el presidente de 2 periodos anteriores en México, por el que AMLO empieza a culparlo de las elecciones del año 2006, porque su argumento es que ahora las cosas están difíciles, pero si él hubiera salido electo en el año 2006, porque dice que le robaron la elección, sea eso cierto o no, las cosas serían distintas. Entonces dice, bueno, ahora que estoy en el poder no están cambiando las cosas, está aumentando la delincuencia, la situación económica mantiene la tendencia de decadencia, pero si hubiera salido electo el año 2006 serían distintas las cosas. Y me parece que es un argumento un poco con falta de sustento. No me parece que sea realmente algo, podríamos decir, con mucho fundamento. Pero bueno, ese es el argumento, que en realidad es culpa del presidente de hace 2 gobiernos porque no lo dejó ganar cuando él entiende que le habría correspondido ganar las elecciones. Y esa es básicamente la justificación que se dice para lo que están haciendo. No creo que tenga mucha relación con lo que ocurre actualmente, y podemos ver que AMLO tiene un poder amplio, en que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso mexicano con su partido Morena, por lo que no veo dónde está la justificación para esta situación negativa si es que tienen tan amplios poderes. No pueden acusar de que se le que se le pongan obstáculos en el Congreso cuando tienen mayoría en ambas cámaras, y pueden hacer realmente lo que quieran en México casi. Entonces, con tanto facilidad para hacer cualquier reforma, cualquier cambio, es difícil justificar que no estés haciendo realmente ninguna modificación. Por lo tanto, ahora AMLO empieza a tratar de apuntar la responsabilidad 2 gobiernos atrás para decir es culpa de ellos, no es culpa nuestra, aunque tengamos poder casi absoluto, tengamos ambas cámaras del Congreso con mayoría y en la mayoría de los estados mexicanos tengamos control también. No es culpa nuestra, es culpa de este gobernante de hace 2 periodos.
lo que tiene no mucha justificación. Y no me sorprendería que esta tendencia continúe en México, que empiece a haber gradual, no cambios radicales, pero gradualmente aumente también más el desempleo, que también continúen disminuyendo los ingresos de los hogares y que a medida que ocurre este tipo de temáticas y aumenta también la delincuencia, empieza a disminuir progresivamente y lentamente, porque esto toma tiempo, la popularidad de AMLO de nuevo. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.